tenían mucha ilusión con un terreno en la provincia de Burgos que tenía un viejo molino que iban a arreglar. Debéis ir allí a buscar el aire de Chillida. Dirígete hacia el oeste hacia 1912. Buscamos un poco de información sobre el pueblo. Vale. A ver. Castrillo de la Reina, municipio al sureste de la provincia de Burgos. ¿Y se sabe cuánta gente vive por ahí? Pues 165 habitantes según el INE en 2023. Bueno, pues vamos para allá, que al ser un pueblo pequeño, pues me imagino que podremos hablar con alguien, con la gente seguro. Nacional 1. El viaje de Chillida. Capítulo 2. El molino. Dirígete hacia el este en calle La Cruz. Hola, una pregunta. Nosotros somos periodistas, estamos haciendo un podcast sobre Chillida. No sé si sabéis aquí en el pueblo que Elvira neva aquí, si... Por abajo, no sé si pone Casa Eugenia. Abajo a la derecha. Margarita, que está haciendo cosas de Chillida. Margarita, ¿no? Vale, vale. Al final del pueblo, Al a la final derecha, del ¿no? pueblo, a la derecha vais a ver un cartel negro que pone Casa Eugenia. Vale, perfecto. Embutidos Casa Eugenia. Y hay unas Está banquetitas cerrado. así de madera Eso, en la sí, calle. así. Vale, genial, muy bien, Vale. muchísimas gracias. Pero está cogiendo... Ella sí conocía Chillida. Vale. Toda la familia además. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ya voy. Casa Eugenia, sí. Hola, ¿hay alguien? Hola. Hola. Mira, somos periodistas y venimos para investigar un poco sobre la relación de Chillida con este pueblo. Nos han dicho que preguntemos por Margarita. Bueno, pues Margarita soy yo. De verdad que sí, tuve una buena relación con él. Yo soy Margarita González Lucas. En la época en que Chillida vino a Castrillo, pues nosotros aquí teníamos una centralita telefónica de aquellas muy rudimentaria, muy chiquitita, pues porque en el pueblo apenas había teléfonos y eso. Y bueno, pues estaba yo al frente de la centralita. Y entonces él venía aquí, necesito una conferencia con San Sebastián o con Madrid o donde fuera. Y bueno, aquello había que esperar a lo mejor 1 hora como mínimo, pero 2 horas muchas veces, para que le diesen la conferencia. Entonces, pues, él se sentaba en un banco que había ahí y claro, yo al principio, pues, cuando me enteré quién era este señor que venía a las conferencias, pues me llamó mucha atención porque en aquella época yo estaba haciendo una colección por fascículos que se hacía entonces de unos libros de arte y yo había visto pues unas obras suyas. Entonces, pues un día me atreví, que me lo estuve pensando mucho, porque, claro, a mí me inspiraba como un respeto, oye, es que Eduardo Chillida en Castrillo, no sé, casi como una mentira. No sé. Entonces ya después me dedicó el libro hablando con Chillida, escultor vasco, para que le conociese un poco mejor. Y bueno, pues ahí empezó la relación. Y claro, venían mucho, los hijos eran pequeños, y bueno, unos más pequeños y otros menos, porque mi madre, que era la que regentaba la taberna, bueno, tenía como sus nietos. Y bueno, él con toda naturalidad, es que para mí siempre ha sido eso lo que más me llamó en Eduardo Chillida, era la sencillez, no sé, viendo la cantidad de premios importantes en el mundo y todo eso, que nos tratase a nosotros de esa manera, pues era algo que, no sé, que nos emocionaba muchísimo, vamos, me sigue emocionando. Yo creo que como que le interesaba mucho la vida del pueblo, de la gente, porque también hablaba mucho con los pastores que iban por allí cerca del molino, y tenía una relación con ellos también muy cordial. Y luego los domingos venían a misa Pilar y él.
Y a la puerta de la iglesia, que aquí es costumbre al salir de la iglesia, pues quedas así un poco charlando, pues también se quedaba él charlando con la gente. O sea, no sé, una forma muy, muy cercana. No sé. Y luego es verdad que el entorno del Molino de los Vados era un entorno muy bonito. ¿Crees que le inspiró en su obra? Sí, yo creo convencidísima. Claro que sí, hoy tengo una foto en la que dice que está en... A ver, sí. ¿Esta? Ah, esta. Sí. Está sentado allí él, claro, y con su escultura ahí haciendo su trabajo. Y vamos, yo pienso que muchísimas de sus obras sí que se inspiraron en Castrillo, en los paisajes y en el entorno en que él estaba allí. Porque ¿qué temporadas solían venir? Una fecha que era fija aquí era el Día del Pilar. El Día del Pilar se reunía como era el santo de su mujer, pues se reunían toda la familia aquí también, eso siempre. Pero pues en el pleno verano, pues mucho tiempo. De hecho, algunos de los hijos ahora se han comprado casas o molinos cerca. Sí, claro. Bueno, Luis le tiene en el Quintanarejo y no sé si otro de los hermanos. Con Luis nos hemos visto, pues la última vez, no hace mucho, en abril, en el homenaje que hicieron en Quelleruega, pues fuimos mi marido, mi hermano y yo, estuvimos allí los tres. Este año, cuando empezó lo del centenario, claro, aquí empezamos a hablar a la gente joven, y la gente joven, pues bueno, pues sí, habían oído hablar de Chillida, tal, pero ya, claro, ellos no habían nacido cuando estaba aquí, él. Y yo dije, pero esto hay que moverlo, hay que revitalizar esto. Y se me ocurrió la idea de comprar una vez que estuvimos mi hija y yo en el Chillida Leku, pues vimos que había un libro infantil, el Chillida y yo, que lo tengo ahí. Y bueno, entonces dijo, oye, lo que hay que hacer es, vamos a comprar libros y se los vamos a repartir a los niños del pueblo. Porque es que es la forma de que los niños del pueblo sepan que Chillida estuvo aquí, quién era Chillida, que conozcan un poco su obra. Y pues nada, hemos repartido 40 y tantos entre niños así. Margarita, le pones algo aquí en el libro, ¿no? A ver. Sí, o sea, le pongo... Nada, o sea que les digo, ¿sabías que Eduardo Chillida era amigo de Castrillo y que aquí tenía su casa para descansar? Infórmate, pregunta a los mayores de tu entorno. ¿Nos enseñas un poco todos los documentos que tienes aquí? Estas fotos? Bueno, es que yo qué sé, yo tengo recortes de periódicos de todo lo habido y por haber. Mira, ves, aquí también ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal, hoy, Cristina? pero bueno, ¿qué tal? Madre mía. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo? Ya te vi, pero muy Pues, poco. ahora mismo les estaba diciendo que en abril nos vimos en Quelleruega. Pero vamos, ¿qué les estaba diciendo? Es que vosotros para nosotros erais... Yo decía, digo, ay, ¿cuántas historias tendrá que contar de cuando iban por ahí, para allá y para acá? Digo, con Paulino. Digo, uy, si quisieran. El batallas. Batallas, Sí, batallas. Que nos quedábamos por allá a Uy, dormir sí. las ovejas. Bueno, pasa. Bueno, Margarita, preséntanos, ¿quién ha llegado? Bueno, pues nada, aquí está Luis. Pues nada, que es que no sé, para nosotros esto es, yo no sé, para mí es algo que impagable. Yo no tengo palabras yo para estas cosas, de verdad que sí. Sí. Luis, pues aprovechando que estás aquí, podríamos visitar, ¿no?, lo que era el antiguo molino y nos explicas, ¿no? Vamos. Las piedras estas todavía las tengo yo en mi casa de Soria, unas cuantas. ¿Ah, sí? De las que... Recuperasteis del molino piedras para hacer vuestras casas, ¿no? Sí, bueno, lo que se pudo, porque cuando llegó el momento de la expropiación hubo 3-4 días y lo tiraban. Entonces fuimos corriendo, pues también había una escultura de esta en una pared y otra de mi hermano Edu. Claro. Una cosa que... El molino de Castrillo. Qué pena, cuando... Sí. Se ve la templada, así a través del agua. Sí, sentábamos a ver las estrellas. Porque sí se transparenta, sí. Había dado el sol de la tarde. Estaba calentita.
Qué movida lo del embalse, ¿no? Pues sí, la verdad. Total, para que habrá servido. Embalse de los Juzgados. Mira, aquí hay... ¿Está enchufado esto? Mira, voy a poner esto que he encontrado. Han pasado 20 años y todavía no está en marcha el pantano. El embalse de Castrovido es la historia que nunca se acaba para los pueblos de la Sierra de la Demanda, en Burgos. Básicamente por replanteaciones, reformulaciones, cambios de políticas hidrográficas. Lo explica Javier Ayuso, periodista del diario.es y vecino de la zona. Digamos que ha tenido una gran cantidad de problemas, incluyendo en octubre de 2011 un accidente en el que murieron 4 personas y otras 2 resultaron heridas. Los pueblos que se encuentran aguas arriba del pantano se opusieron desde el principio a su construcción. Raquel Medina es alcaldesa de Palacios de la Sierra y parte de la asociación que convocó las protestas. Tuvimos 10 años de lucha. Recuerdo que fuimos 11 autobuses grandes a Valladolid y fuimos allí todos llevando nuestro corte de troncos, los bailes regionales, cortamos la vuelta a Burgos. Hicimos manifestaciones en Madrid, llevamos al Cid Campeador con nosotras, estuvimos con los Reyes Magos en Madrid, hicimos carrera de relevos a Burgos, que no parábamos de hacer actos, no parábamos. Pero el embalse se acabó construyendo. Las obras terminaron en 2020 y afectaron al entorno natural de los vados. Incluso el molino que el escultor Eduardo Chillida tenía en la zona acabó bajo el agua. Un molino que había rehabilitado para disfrutarlo con su familia. En la caseta. A ver, Luis, ¿dónde está el molino? Aquí debajo. El molino era aquí abajo, entonces por aquí este camino que hemos venido, bueno, antes era un caminito pequeño, ahora es un camino más grande que hicieron para la obra, y aquí justo girabas así, de ahí dabas la vuelta y bajabas por ahí. Bueno, soy Luis Chillida Belzunce, el 7º de los hijos de Eduardo y de Pilar. Y bueno, pues soy presidente de nuestra fundación y trato de mantener de alguna manera lo que hizo nuestro padre y nuestra madre. Todo esto era una campa de hierba enorme y detrás estaba la vega del río, un puentecito, y cruzábamos a la Templada, que son las fotos que os ha enseñado Margari, que eran las rocas de ahí enfrente. Justo al otro lado del río, esas de ahí. Y claro, y esto era un sitio pues idílico en el sentido que nunca había nadie. O sea, estabas realmente en contacto absoluto con la naturaleza. Estuvo haciéndolo poco a poco. Cada verano pues veníamos, se iban avanzando cosas, se iban buscando las piedras. Entonces tenía una parte de muy grande en la forma de hacer las cosas. La chimenea era una verdadera obra de arte. Yo, como esa chimenea, no he visto otra chimenea en mi vida. Estaba hundida en el suelo y tenía como bancos, así como bancadas, hundidas en el suelo a diferentes distancias del fuego, para si querías que te diese más calor o menos. ¿Y cuando sucede toda la inundación, toda la construcción? Pues esto sería ya había muerto cuando nos echaron y se empezó a hacer la presa, pues sería, yo diría, aproximadamente 2006, 2007. Estuvimos durante 2 años que ya nos habían expropiado, pero seguíamos viniendo. Nos decían que nos teníamos que ir, pero no nos íbamos. Pero lo que es muy curioso es que mi padre estuvo luchando para que no se hiciese el pantano aquí en San Pedro de Arlanza. Se iba a hacer un pantano más abajo hacia Lerma, en San Pedro de Arlanza, que es un monasterio que está medio en ruinas ahí, y entonces se iba a inundar ese monasterio. Y entonces él fue de los de la comisión que pelearon para que eso no se hiciese, que no se podía hacer, inundar esa zona. Y posteriormente, en vez de hacerlo ahí, se lo hicieron en casa.
que al final era el pantano de aquí, lo que inundaba era nuestro molino. Luis, ¿por qué este sitio? ¿Por qué tu padre decide aquí? Pues estaba buscando, ante todo estaba buscando un cambio de clima, o sea, que climáticamente fuese diferente a la humedad de San Sebastián, al tal. Quería un sitio en el campo. Y ahí sí que fue muy importante un periodista, amigo suyo, que fue Moreno Galván. Moreno Galván tenía un molino en Palacios, en el pueblo de aquí. Entonces, cuando estaban buscando un sitio donde una casa de campo y tal, y les habló Moreno Galván, oye, venir a ver que yo estoy en un molino en Palacios, y él fue el que nos dijo, pues yo creo que el panadero de Castrillo tiene un molino abandonado. Y entonces fue cuando empezamos a hablar, pues con Malaquías, bueno, empezamos a ir a Castrillo y se compró el molino y ya se empezó poco a poco a restaurar. No había nada, no había una televisión, no había una radio, no había luz, no había agua. Poco a poco empezamos a tener agua. Y luego a la vez se convirtió también como en un núcleo de unión de la familia. O sea, unos vivíamos en San Sebastián, otros viven en Madrid, y esto era como a mitad de camino el sitio perfecto para vernos de vez en cuando. A mi padre le encantaba, y a mi madre, hacernos gincanas. O sea, toda la vida nos han tenido compitiendo entre los hermanos a ver quién salta más, quién hace más flexiones, quién hace no sé qué. Entonces, cuando veníamos aquí, hacíamos gincanas con todo tipo de ejercicios por la campa, de ir con los ojos cerrados a ver hasta un punto, a ver quién no se desviaba, o ir al río, coger un cangrejo y traerlo y a ver qué equipo cogía el cangrejo antes y lo traía. Claro, en ese tiempo todavía todos éramos más o menos jóvenes, pero entre la mayor, mi hermana Guiomar, y el pequeño Edu, son 13 años. Pues. ¿Cuántos sois? Explícanos 8. un poco el orden y todo. 8, pues por orden de edad, Guiomar, que es la mayor, Pedro, Ignacio, Carmen, Susana, María, yo y Edu. El último, Edu. Eduardo, como ahí está. Luis, decías que tu padre no, que era un momento de relajarse, pero sí que hacía algo, que era que pintaba, ¿no? Nos han contado. Sí. Se trajo un maletín con unos óleos y con unas cosas. Y entonces aquí se le dio un poco esa afición por pintar. Así como en San Sebastián nunca pintó, porque él en su trabajo desterró el color. Él en la escultura era la masa, era el espacio, era el vacío, era el positivo y el negativo. Era el negro, el blanco, era la escultura. Para él, darle color a una escultura era como decorar una escultura, no tenía sentido. Y entonces cuando vino aquí fue cuando le entró como las ganas aquí de pintar, pero de pintar para él. Hicimos una exposición con unos cuadros suyos en el museo que le llamamos Los Divertimentos. Era que le divertía pintar al óleo, pero no eran cuadros que hacía para enseñar ni para nada. Solamente se expusieron esa vez, y otra de Chillida Íntimo con Cosme Barañano, que sacó varios de los dibujos. Son dibujos que nos regalaba cada uno de nosotros, vamos. Recuerdo que algunos los pintó arriba del colgado, que se iba ahí con los bártulos hasta ahí, que había que escalar por las rocas a ponerse a pintar ahí el valle y el tal. Bueno, estos son algunos de los óleos que tengo yo, de los que me regaló mi padre. Y si os fijáis, este de aquí, este es más bien la vista. Claro, hoy están con nubes el monte de allá atrás, y es desde detrás de esas rocas que hay ahí arriba. Y este otro de aquí era de dentro del molino, pues lo que era la parte de las cortinas, el borde de una ventana donde estaba aquí abajo la chimenea, y el tema de los pliegues. Y decía que claro, que
que había pliegues que podían ser, pues los de Van der Vaart, eran como pliegues de agua. Había los de Durero, que eran pliegues como de madera, duros, que cada pintor tenía una forma de pintar los pliegues. Pero sobre todo reflexionaba sobre una cosa, decía que si se quitasen los pliegues de la pintura, decía que más de la mitad de la pintura del mundo desaparecería. Luis, tú ya nos estás dando pinceladas de cómo era tu padre, porque en realidad estamos hablando de tu padre Chillida como artista. ¿Cómo era Chillida como padre? Bueno, pues para mí como padre era maravilloso, porque era una persona que era muy estricta consigo mismo en cómo hacía las cosas, todo lo tenía que hacer. Se comía mucho la cabeza, repensaba y repensaba las cosas. Y entonces todo lo que tenía de estricto con él lo tenía de tolerante con los demás. Yo me acuerdo a mi padre, si por ejemplo cuando eras pequeño llegabas un día con malas notas a casa y decías, no, pues es que me han suspendido matemáticas. Te decía, ven, y te empezaba a hablar de la maravilla que eran las matemáticas. Decía, pero tú, Luis, te das cuenta de las matemáticas, para lo que sirven, la forma de pensar, de calcular. Tú quieres hacer algo. Me decía, a ti te gusta correr en la bici. Pues todo eso tiene una parte de leyes, matemáticas, físicas, de cómo puedes ir. Y entonces te hacía de repente empezar a ver algo que para ti era como algo que te tenías que aprender de memoria, algo que te apasionaba. Decía él con la escultura, la pintura, él decía que lo difícil que es hacer bien lo que más te gusta en esta vida. Dice, imagínate hacer bien algo que no te gusta, pues nunca lo vas a poder hacer bien. Tienes que tratar de buscar qué es lo que te interesa para de verdad poner toda la carne en el asador, tratar de hacer las cosas bien. ¿Dónde crees que está el aire de tu padre? El aire es el alma. O sea que yo creo que el aire de Aita está por aquí, en todos los sitios donde estuvo. Creo que ha dejado mucho aire en el mundo, como dejó el alma. Bueno, pues para seguir conociendo el aire de tu padre, ¿con quién deberíamos seguir hablando? Pues podríais ir a hablar con Abilio, que tuvo grandes conversaciones con él. Abilio. Hola. Hola, ¿qué tal? Ángela y Ángela también. Hola. Encantado. ¿Qué tal? Encantado. Encantado. Muy bien. Pues bueno, yo soy Abilio Abad, izquierdo, pues soy natural de aquí, de este pueblo. Yo creo que siempre he dicho que mi alma nunca ha salido de aquí, del pueblo y tal. Y tuve esta pequeña relación con él. Ojalá hubiera sido un poco mayor y tal, ¿no? Pero bueno, entonces también era uno muy joven y estas cosas no sabe luego también la trascendencia que pueden tener, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que lo viste? Creo que la primera imagen que tengo es precisamente cuando iba por allá, etcétera, y yo dejo la bicicleta y creo que estaba pintando o sentado o mirando alguna cosa y tal, o la ola nada más, y yo creo que no nos decimos más, ¿no? Y luego ya, pues bueno, con el contacto de ciertas tardes y tal, bueno, hablamos algo más. ¿Qué te inspira el arte de Chillida? Pues, a ver, yo estoy convencido de que es un poco el artista de la metafísica porque, no sé si sabéis, el último metafísico del siglo XX fue Heidegger. Y Chillida tuvo relación con Heidegger, porque hablamos alguna vez, ¿no? Y tal. Yo creo que estos, Chillida, intentaban poder, no sé cómo decir, esculpir un poco el espacio y el tiempo. Es decir, creo que por él llegué un poco a entender esas formas que él podía ver, etcétera. Que yo recuerde, en muchas nunca acaba de cerrarlas. Y entonces ahí ves un poco, no sé, sus formas de captar la realidad y la existencia, el sentido de la existencia. Y estoy convencido de que también le preocupaba, ¿eh? De eso estoy convencido. Y siempre he dicho, bueno, porque Chillida, personalmente, tú ves cualquier cosa y dices, es de Chillida, ¿no? Es decir, tiene una originalidad muy grande en ese sentido.
Pero Chillida para mí, no sé si es por la influencia de Castello o no, digo, tiene algo, joder, tiene algo. Para continuar el viaje intentando encontrar el aire de Chillida, ¿dónde tenemos que ir? ¿A qué punto nos recomiendas? Tenéis que ir a Vitoria y ver la escultura en la Plaza de los Fueros, que personalmente la vi al poco de ponerla, etcétera, pero dije, no sé si esto se va a conservar según la intención de Chillida y no sé, y ahora mismo espero que esté bien adecentada, que esté cuidada y que efectivamente haya respondido a la intención de Chillida, ¿no? La caída de un niño de apenas 5 años al foso donde se encuentra la escultura de Eduardo Chillida en la recién reformada Plaza de los Fueros ha causado alarma en la capital alavesa. Hay preocupación en el ayuntamiento, pero también la contundente decisión del alcalde José Ángel Cuerda de cubrir el foso para evitar más accidentes. La decisión de tapar esa parte de la plaza la rechazan tanto el arquitecto Luis Peña Ganchegui como el propio escultor. El alcalde cree que no hay otra fórmula para evitar accidentes, aunque tiene previsto reunirse lo antes posible a la búsqueda de soluciones tanto con el arquitecto como con el escultor guipuzcoano.